Bienvenidos a una edición más de Revolución en Valores. Señoras, señores, a días nomás de los 40 años de conmemoración de la Guerra de Malvinas, queremos conversar aquí en Revolución en Valores de un valor, valga la redundancia, fundamental, máxime en estos tiempos en el mundo y en nuestro país, acerca del valor patriotismo, esa tierra, ese legado, ese valor de nuestros antepasados, tal como lo indica la palabra. Y para ello hemos convocado a un especialista en la materia, a una persona formada en las relaciones internacionales, un diplomático de carrera con nosotros, el ex canciller Jorge Fori. ¿Cómo le va? Ahora sí. ¿Cómo están ustedes? Un placer, un placer. Vamos a tomar asiento, ahora sí. Jorge, estimado, hacía tiempo que lo queríamos tener aquí en el living y bueno, justamente a días nomás de haberse conmemorado, como decíamos en apertura, los 40 años de las Malvinas, conversar un poco, ir de lo macro a lo micro, ¿no? El plano nacional, por supuesto, que como el ex canciller me mencionaba, es lo que más lo ocupa y lo preocupa, como a todos los argentinos, pero también ubicarnos en contexto internacional, ¿verdad? Entonces, ante todo, conversar acerca, bueno, y aprovechar lo que lo tenemos acá, de la actualidad de la situación que se vive hoy por hoy en Europa, en la guerra Ucrania-Rusia. Saber su parecer desde ya respecto a lo actual, a lo inminente, y si nos puede contar un poquito a qué se debe esto, ¿no? Para la gente no entendida en la materia, a qué se debe este gran conflicto bélico que se liga mucho con la historia de estos dos países. Bueno, como todos están siguiendo prácticamente minuto a minuto, porque como se ha dicho muy bien, esta es la primera guerra que tiene transmisión en directo en forma permanente. Basta prender cualquier canal televisivo, radios, pero sobre todo los canales televisivos que están mostrando en permanencia las imágenes de ese momento del conflicto por diferentes tipos de cámaras que están conectadas al teatro de guerra. Es un conflicto enormemente cruento y un conflicto que está ocurriendo en Europa, porque dicen, ha habido tantas otras guerras, y recuerdan la guerra de Vietnam, la guerra en Afganistán, la guerra en Irak, los conflictos en Centroáfrica. Es cierto, pero esta es en el corazón de Europa, de la Europa que ocupó una centralidad en la historia del mundo y en la geografía del mundo durante prácticamente los últimos 1000 años. Parte de esa centralidad europea y de la predominancia del Atlántico como océano o como mar es lo que llevó a la expansión europea, que entre otras cosas llegó a estas costas con conquista y colonización. Esto para marcar que la diferencia de primer escalón de este conflicto es que no es en un escenario algo más remoto, sino en un escenario prácticamente central y del corazón de Europa. Ucrania ha sido cambiada de dominador o de independencia más de 6, 7 veces en los últimos 100 y pico de años. Ha estado bajo dominio polaco, dominio alemán, dominio austrohúngaro, dominio ruso, claramente. Entonces, en Ucrania hay como una cierta resignación a haber sido ocupados respectivamente y liberados, en este último caso, en 1990, que recuperaron su identidad como tal, del dominio ruso después de haber sido una de las repúblicas socialistas soviéticas. Esto, de algún modo, es trágico porque Ucrania es la madre de Rusia. Madre en el sentido de que el movimiento de conformación de la Rusia que nosotros conocemos sale de Ucrania cuando las antiguas tribus bálticas se unen y hay un primer rey que avanza hacia lo que hoy es el corazón de Rusia, sobre todo a lo que hoy es Moscú, y surge la Rusia que consolida un territorio, y creo que muchos de los televidentes o de quienes sigan este programa deben haber visto estas últimas series que mostraban
la vida de Catalina la Grande, una reina del 1700, una emperatriz zarina del 1700, la segunda parte del 1700 en Rusia, que ella, junto con un militar que hizo su amante y demás, pero que terminó en la historia como un gran militar, el príncipe Potemkin, avanzan desde Rusia ocupando tierras que están en lo que hoy es Ucrania hasta llegar a la península de Crimea, consolidando primero que nada una expansión territorial que les daba salida a las aguas cálidas de la península de Crimea, donde hay una gran base naval hoy, que es Sebastopol, que le asegura a través del Mar Negro el acceso al Mediterráneo y por el Mediterráneo a aguas cálidas que no están sujetas para la marina rusa o soviética a las aguas congeladas del norte, en los mares, llamemos así, del Golfo de Finlandia, el Mar Báltico y demás. Entonces hay una estrategia que tuvo que ver con 200, 300 años de expansión de Rusia que consolida su predominio y comienza a ser reconocida como una gran nación o potencia en aquel momento, fines del 1700, en igualdad a otras como eran en aquel momento, Francia o España, que ya había sido, Gran Bretaña. Muy bien, entonces esto para los rusos fue como una consolidación de su poder, que lo volvieron a revalidar después como Unión Soviética. Luego de todos los avatares de la Primera Guerra Mundial y hasta la Segunda, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Rusia consolida un espacio, una esfera de influencia en todas las repúblicas que quedaron dominadas por Rusia, que incluían Bulgaria, Rumania, Letonia, Estonia, Hungría, Polonia, que era un espacio de colchón frente al mundo occidental y a los valores que Occidente defendía. Esto cae en 1990 y esto lleva a Putin, que es un hombre de la estructura burocrática rusa, que crece como un hombre del servicio de inteligencia y así va ocupando sus roles y llega después a ser primer ministro y luego presidente ruso ya en el 2000-2001, a decir que la caída del muro de Berlín y el desarme de la Unión Soviética es uno de los hechos más traumáticos de su vida personal, pero también de la vida de todos los rusos. Entonces los rusos que ven ahora a Putin avanzando sobre Ucrania encuentran no una justificación, pero una cierta reivindicación de todo lo que ellos perdieron. De todos modos, la matanza que han hecho para recuperar llamemos así, este sentimiento nacional ruso que viene, como le acabo de comentar, de larguísima data, más de 300, 400 años, ha sido un costo extraordinario en términos humanos de destrucción, que en este momento, por la globalidad, por los elementos que nos vinculan, antes un argentino, pongámosle en el 1910, para que se enterara que algo pasaba en Rusia, era imposible. Hoy, como le digo, lo vemos en directo. Pero esto no es solamente para los argentinos, para todo el mundo. Estamos todos asistiendo a la matanza, a una especie de carnificina extraordinaria, a la destrucción, a la comisión de delitos de guerra, de delitos de lesa humanidad, de genocidio. O sea, todo esto está en vivo, presente, y todo el mundo tiene un sentimiento de repudio a Putin y a la Rusia que él encarna. Además, Rusia ha perdido socios, le queda como gran socio China, pero una China que está incómoda, porque a China impera o progresa en su crecimiento para ser la gran potencia mundial, como ellos dijeron, en el 2050. Esto lo dijeron en un papel que escribieron en la primera década del 2000, diciendo nosotros lo vamos a hacer, pero recién en el 2050. Pero en ese camino necesitan de aguas estables porque ellos imperan o avanzan sobre el comercio. Y el comercio, si se desestabiliza, es malo. Claro, justamente en relación a esto, embajador, le consultamos
Lógicamente la guerra rearmó las agendas, obligó a que las agendas de los países, por supuesto, se reacomodaran a esta nueva realidad. Está mencionando el ejemplo claramente de China, ¿no? Que estas aguas tranquilas estarían siendo perjudicadas, por supuesto, por esta guerra. ¿Qué sucede en el caso nuestro, ya yendo a nuestra realidad local? ¿Cómo nos posiciona esta situación de la guerra? Por supuesto, frente al mundo, también consultarle cómo ve usted las relaciones exteriores de Argentina en particular y cómo nos posiciona nuestra agenda internacional. A ver, nosotros hemos tenido a lo largo de estos 2 años de gobierno, del actual mandato del presidente Alberto Fernández, un posicionamiento exterior enormemente confuso y contradictorio. Hemos dejado hablar con nuestros vecinos, hemos tenido diálogos confusos con los Estados Unidos, a los que criticamos, a los que pedimos ayuda. Los socios históricos de Argentina en Europa están un poco perdidos. ¿Qué queremos, qué no queremos? ¿Qué vamos a hacer con las inversiones? O sea, el mundo no tiene claro dónde está parada Argentina, y además Argentina está ubicada en una región en el mundo que no es particularmente estratégica dentro del momento que vive la humanidad, y todavía el diálogo sigue siendo, llamemos así, este-oeste, no norte-sur, como en algún momento se mencionó, y nosotros no tenemos una enorme participación, pese a lo cual a veces desorientamos a aquellos que nos necesitan. Nosotros al inicio de la guerra, cuando la guerra estaba prácticamente pronta a explotar, nosotros cometimos el error del viaje del presidente a Rusia, que si hubiera habido que hacerlo a toda costa, porque teníamos necesidades vinculadas a nuestro sistema financiero, la búsqueda de financiamiento, la búsqueda de derechos especiales de giro, cosa que no ocurrió, debiéramos haber hecho, como se dice en diplomacia, una visita de manual, que es atenerse a los parámetros más objetivos sin tomar partido por nadie. Bien. Lamentablemente el presidente Fernández tomó un partido muy claro por Rusia, criticó desde Rusia a los Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional, lo cual no es de buena práctica, llamemos así, diplomática, y si además me vengo con las manos vacías, no sirve de nada. Y además tuvimos un gesto rarísimo que fue ofrecernos a Rusia como puerta de entrada en América Latina. Cosa que desorientó de alguna manera a Putin, a punto tal que 10 días después llegó el presidente Bolsonaro de Brasil, y al presidente Bolsonaro Putin le agradeció de una manera muy expresiva. Putin no es un hombre particularmente expresivo en su gestualidad, sin embargo la tuvo con Bolsonaro, el hecho de que Brasil sea el principal socio de Rusia en América Latina. Entonces, Argentina se ofreció como puerta de entrada. Increíble. Y Rusia nos contestó, pero no miramos los datos. Brasil tiene un comercio con Rusia enormemente importante, que nosotros no tenemos. Menos del 3% de nuestro comercio exterior se dirige a Rusia. Sí. Inclusive en algún momento del pasado, estoy hablando de la época de las dictaduras militares, sí le vendíamos muchos alimentos a Rusia, pero no es el caso de ahora. Entonces, entramos al conflicto pareciendo que estábamos claramente del lado de Rusia, con hechos concretos. Luego, en la primera etapa del conflicto, fuimos confusos en no decir que había habido una invasión y que la invasión había afectado duramente a los ucranianos y que estaba causando muerte. No lo pudimos hacer, ni mencionábamos a Rusia ni a Putin. Y ahí anduvimos dando vuelta, transgrediendo 2 principios fundamentales para nuestra situación que tienen que ver con nuestra reclamación de Malvinas. Lo primero de todo, no defendimos la integridad territorial de Ucrania, porque lo que hicieron los rusos se llevaron toda una región de Donbass y Lugansk, Crimea. Nosotros ya en el 2014, cuando Crimea fue separada de Ucrania, no presentamos ante el mundo nuestra argumentación de que eso era muy malo, porque eso invalidaba nuestra posición de reclamar al Reino Unido que ellos desmembraron el territorio de Malvinas. Pero no solo cometimos ese error, sino que ahora Rusia en el Donbass y Lugansk estuvo llevando rusos en gran cantidad para que vivan ahí, y les propone
hacer a los ucranianos una consulta popular para definir con quién quieren quedarse ellos. Son rusoparlantes que están en una región mayoritariamente ahora habitada por rusos, pero rusos que no son de allí, sino que los trajeron para que hicieran esto, que es exactamente similar a lo que pasa en Malvinas, cuando traemos esta población que traen los ingleses para que viva ahí, que se renuevan cada X cantidad de años, pero que no son habitantes locales. Y por lo tanto, nosotros rechazamos el principio de autodeterminación, que es el que Rusia quiere que se aplique en esa zona separada. Nosotros lo rechazamos en Malvinas porque vamos a tener un resultado de gente que la trajeron solo al efecto. O sea, perdimos una nueva oportunidad. Con esto vamos cerrando. Al embajador, por supuesto que lo vamos a volver a invitar porque es realmente muy sabroso, lo aprovechamos, espero ustedes también desde sus casas, pero perdimos una nueva oportunidad de reivindicar realmente la situación con las Malvinas. Dos principios fundamentales para nosotros, pero también con el agravante de que nuestra confusa reacción al no poder decir condena, al no poder hablar de Putin, al no mencionar Rusia, los socios o otros países en el mundo dicen, Argentina, ¿dónde está? Claramente. Ahora, en el Consejo de Derechos Humanos, que tenemos la presidencia, es el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sede Ginebra. Ahora daría la impresión que estamos tomando una posición más nítida, porque ya votamos a favor de algunas condenas del Consejo a Rusia, pero ahora estaríamos dispuestos a votar la exclusión de Rusia, que es miembro temporario, porque los países se renuevan en esta membresía para que todos puedan ser parte. Nosotros presidimos, los rusos son miembros, pero estaríamos de acuerdo en excluir a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, dadas las violaciones que está haciendo, que son de una grosería descomunal. Embajador, realmente, bueno, agradecemos su claridad, destacamos la importancia de dar a conocer, de convocar a personas que manejan con tanta claridad los conocimientos del ámbito internacional para nuestra integración como país en el mundo y nuestra también integración a nivel regional, que da para otro programa. Muy agradecidos en nombre de todo Revolución en Valores. Señoras, señores, continuamos con más Marcados por Expertos.